bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar el penúltimo capítulo sobre el caso de Madeleine McCann y básicamente la recopilación de todos estos datos, testimonios y demás extras que estamos dando y que pues hasta ahora estaban un poco en la sombra. Hoy lo que vamos a tratar aquí son, haciendo un poco de resumen, las contradicciones y declaraciones de los amigos de los McCann, en concreto de uno llamado David Payne, que es el más íntimo a Jerry y Kate de los que estaban en Portugal. Pues este hombre la verdad que dio varias declaraciones, estas declaraciones tuvieron muchas contradicciones y parece ser como que esta persona, este hombre David, quería cubrir de cierta forma algo o por lo menos quitarle la sospecha a la policía de que los McCann pudieran tener algo que ver con las cosas que él decía. También pues vamos a hablar de otras contradicciones que quizás parecen no ser tan importantes pero que tienen un peso en el contexto, como pues vamos a ver más adelante en este vídeo. Así que sin más, amigo, no me quiero enrollar mucho. Suscríbete si no estás suscrito, dale a like si te ha gustado el vídeo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Como también todas mis redes sociales junto a Patreon y PayPal las tenéis aquí abajo en la descripción. Sé que estáis viendo la mesa un poco desordenada, pero es que en este capítulo me tengo que basar tanto en los datos que tengo escritos, como ya me pasó en un capítulo, junto con los que tengo en el ordenador. Así que pues básicamente lo tengo así ordenado porque hay algunas cosas que están comentadas, otras que no, para poderle echar mano directamente. Sin más, amigos, vamos a comenzar con el capítulo 5 sobre el caso de Madeleine McCann. El primer punto que vamos a tratar aquí fue una de las declaraciones de los McCann, porque debemos partir de este punto desde ellos para poder llegar a los testimonios y declaraciones de sus amigos. Y es respecto a lo que ocurrió el día en el que Madeleine desaparece antes de que tanto Kate como Jerry se fueran al tapas. Kate publicó en su libro que ella estuvo con Madeleine y los pequeños Amélie y Sean antes de ir, digamos, al tapa con sus amigos, pero que antes de nada decidió entrar con sus pequeños hijos en el dormitorio donde iban a dormir los tres y se acomodaron en la cama donde posteriormente dormiría Madeleine. Se supone que tanto Madeleine como sus dos hermanos mellizos como Kate se sentaron en la cama y se apoyaron en la pared que estaba junto a esta y leyeron un último cuento. Besamos a los gemelos y a Maddie, quien ya estaba acurrucada con su manta de princesa y Cuddle Cat, un peluche que le regalaron un poco después de nacer y sin el que nunca se iba a la cama. Solo una página más adelante del libro, Kate escribe: Jerry fue a verla sobre las 9:05 y Madeleine estaba sobre las mantas, tendida allí, sobre su lado izquierdo, solo con las piernas tapadas tal y como la dejamos. Entonces, ¿cómo es posible que diga que Madeleine estaba acurrucada cuando ella va a besarla porque ella se había quedado dormida mientras que ella le leía el cuento? Y una página más adelante dice que Madeleine estaba semitapada, digamos, con solo las piernas dentro de la manta, pero que estaba tal y como la dejaron. No tiene sentido porque la descripción última no corresponde con la primera, por lo tanto no puede estar igual. ¿Cómo estaba entonces Madeleine antes de marcharse ellos? ¿Acurrucada o semi-tapada? El 10 de mayo, tan solo 6 días después, se complica aún más este relato. Pues Jerry dice a la policía haber visto la noche en la que su hija desaparece que Madeleine estaba totalmente destapada, con las mantas dobladas hacia abajo como era habitual cuando hacía calor. ¿Cómo entonces estaba la pequeña? Pues ya tenemos 3 versiones totalmente distintas. Para esto hay o se dan 2 respuestas. La primera de ellas es que Jerry fue el único en todo el grupo que defendía que aquella noche hacía calor en sus declaraciones. El resto, incluyendo su mujer Kate, declararon tener frío. Por la brisa y temperatura que hacía, solían ir con algo de manga larga. Esto además está por escrito y lo dijeron, e incluso no se ha podido desmentir esto. Si se miran las temperaturas de ese día, se ve que era una temperatura baja, digamos, que puede hacerte sentir frío. Quizás el típico repeluco de por la noche en una zona de playa donde corre algo de viento, pero para Jerry pues hacía calor.
pero como estoy diciendo, la temperatura de ese día marca entre 13 y 16 grados para la hora en la que ellos salieron. Si Jerry dice que Madeleine dormía sobre la cama cuando hacía calor, entonces en primer lugar quiere recalcar que hacía calor, siendo aparentemente mentira, como también esto ayudaría a entender por qué la cama estaba prácticamente perfecta, en su opinión, porque si la niña había dormido con las mantas dobladas, pues no habría tantas arrugas, pero entonces ¿cómo es posible que las mantas se encuentren hacia arriba, normal, hacia la altura de la almohada, cuando si la persona que ha entrado a llevarse Madeleine la ha cogido sin estar tapada, no debería de haberse parado a poner bien las sábanas? Y de la otra manera sería exactamente igual. Si quita las mantas para coger a la niña, no se va a parar a poner las mantas bien. Entonces, ¿cómo es posible esto? Si hablamos de contradicciones, tenemos que nombrar a un amigo de los McCann llamado David Payne, que también pues era doctor. Aseguró durante muchísimo tiempo haber sido una de las personas en ver a Madeleine con vida antes de que todos se reuniesen en el Tapas aquella noche. Aunque David quería aportar ciertos datos y decía haber ido al apartamento, haber visto a Kate y a los 3 niños e incluso haber estado hablando con Kate, la mujer negaba de cierta manera todo esto y simplemente decía que David sí que estuvo allí, pero que no llegó a entrar en el apartamento, solo que se quedó frente a la puerta y que estuvieron hablando poco tiempo. Básicamente, pues negaba todos los datos y detalles que estaba aportando David. El dato extra es que David titubeaba mucho en su declaración. Parecía no tener las cosas muy claras en cuanto a cómo pasó y en qué orden. Repetía constantemente coletillas como en o y también pues el típico tú sabes o no recuerdo, en numerosas ocasiones haciendo incluso molesto escucharlo declarar. Esto recuerdo que lo puse y lo señalicé porque sí que estuve escuchando las declaraciones de este hombre y prácticamente era imposible unir una cosa con otra por tantos cortes que él tenía, tantas coletillas que soltaba, tantas veces que se quedaba como callado y volvía a seguir con el tema. Era muy complicado llegar a sacar en claro algo de lo que este hombre decía. Lo curioso aquí es que es la única persona que dice haber visto a Madeleine con vida antes de que los padres se marcharan al Tapas y sin embargo los McCann le quitan toda credibilidad. Entonces, ¿mentía David? ¿Mentía los McCann? ¿Y por qué, de ser así, mentían algunos de ellos cuando la declaración de David ayuda, digamos, a los McCann en cuanto a su inocencia, porque hay una persona que ha visto a Madeleine con vida cuando en teoría nadie la había visto hasta que este hombre prestó declaración? Entonces básicamente no sabían cuándo Madeleine podría haber perdido la vida o haber desaparecido realmente. Cuando este hombre aparece y dice haber visto a la niña antes, pues obviamente le está quitando de cierta forma culpa a los McCann porque la niña estaba en ese momento. Pero los padres niegan esto totalmente. El doctor Matthew Oldfield, que también iba con ellos, quien hizo la guardia y vio a los niños después de Jerry a las 9:30, dice que a la hora en que David dice haber visto a Madeleine en el apartamento junto a su madre y hermanos, la familia estaba en la cancha de tenis viendo a Jerry jugar, haciendo que básicamente tanto la versión de David como la de los McCann caiga, porque en teoría ninguno de los dos habían dicho que los McCann se encontraban jugando el tenis. O mentía David, o mentía los McCann, o mentía Matthew. Entonces aquí hagamos un resumen para dejar varias cosas claras y no liarnos. En primer lugar, en esta parte de las contradicciones tenemos que David Payne dice haber visto a Madeleine antes de que los McCann se fueran al Tapas. Y que Matthew Oldfield dice que toda la familia McCann estaba en la cancha de tenis viendo a Jerry jugar. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tiene la declaración de David? Porque este hombre no dijo solo esto que os he comentado. Básicamente son varios puntos los más concretos y los que digamos pues no tienen sentido o sí, según por dónde lo mires y según que analices. Una de ellas fue que según David se reúne con Jerry en la cancha de tenis.
que luego Jerry le pide a David que vaya a ver a su mujer, pero que no recuerda el motivo por el que Jerry lo mandó al apartamento. Luego dice que eran sobre las 6:30 de la tarde. También que entró en el apartamento de los McCann por la puerta del patio. Recordemos que es la puerta corredera. El otro dato es que los 3 niños, según la versión de David, tenían puestos sus pijamas prácticamente todo de color blanco. Que Kate y los niños parecían muy felices, que después de esto volvió a las canchas de tenis. No dice en ningún momento de qué habló con Kate ni a qué fue al apartamento, y que jugó con Jerry, quien al rato dejó de jugar porque ya llevaba mucho tiempo jugando ese día. Esto fue básicamente lo que él dijo. Al preguntarle por ciertos aspectos de los declarados, David se mostraba titubeante, dudoso y sin saber bien qué responder. ¿Es posible que estuviese mintiendo? De ser así, ¿con qué fin? Porque el único fin que a mí se me viene a la cabeza es cubrir a los McCann de cierta forma. Pero si los McCann no le siguieron el juego, digamos, no se dejaron cubrir por este hombre, pues tampoco le encuentro mucho sentido. Además, por otro lado, ni Jerry ni Kate habían contado esto en sus declaraciones previas, que básicamente habían sido el 4 de mayo, el día siguiente de haber desaparecido Madeleine. Cabe destacar también que parte de estas declaraciones fueron relatadas cuando los medios comenzaron a dudar de la inocencia de los McCann y si alguien había conseguido ver con vida a Madeleine aquel día. Jerry, 6 días después, sí que dijo algo sobre esto y cambió parte de su primera declaración. Simplemente mencionó que David estuvo con él y que fue a ver a Kate sobre las 6:30. ¿Por qué? Si esto era verdad, Jerry lo dice después que David y no antes cuando es preguntado. Y por otro lado, ¿por qué Kate seguía sin dar este dato? Seguía sin decir la hora o seguía sin decir y sin ser más clara en cuanto a por qué David había ido o qué era lo que había pasado. El 6 de septiembre de 2007, Kate fue llamada por la policía portuguesa para ser interrogada. Recordemos que este es el día en el que a ella se la nombra árbitra. Esta fue básicamente su penúltima entrevista y en esta concretamente le mostraron imágenes de los perros rastreando pues el coche, el apartamento, entre otros lugares y objetos. Durante este interrogatorio ejerció su derecho a no declarar, pero decidió añadir aquí la supuesta visita de David. Estamos hablando que el testimonio de David se da en mayo. Jerry, 6 días después de que David diga que los ha visto y demás, Jerry añade este dato y desde mayo, no es hasta septiembre que Kate decide contar que David estuvo allí y, digamos, como armar un poco más este testimonio. Y es aquí cuando se captan varias contradicciones entre David, Kate y Jerry, porque básicamente no se habían dado los mismos datos, por lo que obviamente ya no queda más que pensar que todo era mentira, porque si no te acordarías y sería básicamente imposible fallar tanto. Más tarde también cambiaron pues esta parte en la que tenía que ver David. En algunos medios incluso se llegó a afirmar que Jerry tenía una lesión en el tobillo aquel día mientras jugaba un torneo de tenis, cosa totalmente incierta. También otro medio decía, se confirma que el doctor David Payne vio cómo metían a Madeleine en la cama, siendo algo totalmente falso, pues David nunca mencionó este hecho y además él dice que vio a los niños en pijama, pero jamás dice haber visto cómo Kate los acostaba, los tapaba y los, pues básicamente, arropaba. Solo en este episodio, o sea, solo en este apartado de, pongámosle, si David estuvo o no en el apartamento, hay 13 contradicciones distintas por parte de los propios padres de la niña desaparecida y de este hombre. 6 serían solamente en cuanto a cómo fue la visita, cuánto duró, qué fue lo que vieron y qué pasó. Ninguno se ponía de acuerdo cuando se supone que al menos Kate y David tenían que estar presentes en ese momento. Después, otras 6 serían presuntas razones por las que David visitó a Kate, o bien dadas por Jerry, por qué mandó a David, o bien
como excusas de David para decir que había ido al apartamento por tal motivo o por tal cuestión. Y la restante, que sería una, es la que hacía referencia en cuanto a la hora a la que se realizó esta visita. Pues David dijo que era las 6:30 y luego te fue añadiendo esto, pero tampoco quedó claro porque en teoría Jerry no estaba, Kate tampoco tenía muy claro la hora y pues tampoco se sabe exactamente si esto pasó, a qué hora llegó a ocurrir. Si llegó a pasar en algún momento, y esto ya es un dato mío, una opinión mía, contando con las pruebas reales y sólidas que hay en cuanto a qué pasó esa tarde, se supone que Kate recogió a los 3 niños del Kids Club en torno a las 6 de esa misma tarde e incluso existe el documento firmado como de recogida de los menores. Entonces es posible que quizás esta visita se pudiese producir a las 6:30, pero tampoco queda claro porque en ningún momento se llegó a decir con seguridad ni se llegó a afirmar esto de una manera sólida. Y además, Matthew, el otro amigo, dice que sobre las 6 de la tarde estaban todos en la cancha de tenis. Entonces, no daría tiempo, digamos, de que todo esto suceda en el mismo momento cuando se supone que Kate decía haber recogido a los niños, haberlos llevado al apartamento y que los preparó y los acostó. Jerry decía que estaba jugando al tenis y ahora el otro amigo decía que estaba toda la familia allí. Entonces, es que ninguno tenía claro, nadie decía nada en claro sobre las declaraciones y parecía como si ni siquiera hubieran estado juntos ese día, porque ninguno atinaba y acertaba con ningún dato sobre lo que habían hecho los otros. Jerry McCann además dice estar en la cancha de tenis a las 6:30 y a la vez sus anteriores declaraciones decían que él había permanecido en el apartamento con su familia, se había duchado, había tomado algo con Kate y luego se había ido al tapas. Entonces, ¿qué es lo que realmente estuvo haciendo Jerry aquella tarde? Penn también dijo inicialmente que Jerry estaba en el apartamento junto con Kate, que pues básicamente corroboraría la primera declaración de Jerry. Pero luego cambió su versión y dijo que solo estaba Kate con los niños. Entonces tampoco se tiene muy en claro qué era lo que estaba sucediendo. Penn dice haber ido solo una vez a la pista donde estaba Jerry. Este último dice que fueron 2 ocasiones en las que David estuvo en la cancha. Por otro lado, los medios decían que Jerry tenía una lesión muy grave que le obligó a dejar de jugar sobre las 4:30 de esa tarde. Sin embargo, según las últimas declaraciones de Jerry, él a las 6:30 de la tarde estaba participando en una competición de este deporte. Entonces aquí ya se pueden contar un total de 20 contradicciones solo en este aspecto y en esta parte del tema. ¿Cuáles son las otras contradicciones que hubo así para tocarlas por encima? El testimonio de Matthew, quien hizo el turno a las 9:30. Si los gemelos dormían en cunas o en camas esa noche. ¿Cómo se referían Kate y Jerry a Madeleine? Si por su nombre o por su apodo. Porque según el punto en el que estaban en la declaración, como que si querían ser más cercanos o dar más pena decían Maddie y después solamente decían Madeleine o estaban más fríos y más distantes. También tenemos que hablar de la última foto de Madeleine tomada supuestamente el 3 de mayo de 2007 a las 2:30 de la tarde, que es el día en que desaparece la menor. Esta foto, como sabemos, fue mostrada 3 semanas después de ser tomada y porque básicamente la policía se puso a las malas con los McCann porque no le daban ninguna foto reciente para poder ellos mirar e investigar y preguntar. Y aquí surge la famosa teoría, la cual dice que Madeleine para el día 3 de mayo ya no estaba con vida y verdaderamente no desapareció ese día. Porque hay personas que piensan esto o que esto haya podido ocurrir en algún momento. Pues básicamente porque Jerry y Kate, además los niños también, eran unas personas de tez muy blanca. Yo soy una persona muy blanca de piel, sé de lo que hablo y de lo que voy a hablar. Y básicamente cuando estás en un sitio turístico y estás una semana como estaban ellos, o iban a ser una semana, o sea, llevaban mínimo 6 días allí. Jerry tiene el típico
rojito, el típico quemado en la piel de llevar 2 días en el sitio, que le está dando mucho el sol y que todavía su piel no se ha hecho a, digamos, ese clima, a ese sol, a esos rayos, y se pone como un tomate, y es también lo que me sucede a mí. Hasta que no estás más tiempo y de una forma más prolongada, no se empieza a coger un color, digamos, moreno o bronceado. Digo esto porque Jerry, en esta foto hecha supuestamente el día en que desaparece Madeleine, tiene este color rojizo de haberse quemado. Sin embargo, un día, 2 días después, cuando ya lo empiezan a captar las cámaras de televisión y de los medios, resulta que este hombre ya estaba bronceado, al igual que Kate. Entonces, a no ser que se hayan dado rayos uvas o se le haya puesto el moreno en un tiempo récord, tampoco tiene mucho sentido que tú un viernes estés rojo como un tomate y el sábado o el domingo tengas un moreno increíble como el que lleva una semana en Marbella. ¿Por qué hablamos de esta foto? Y también hemos hablado de las contradicciones en el tiempo que hacía aquella noche. Pues básicamente porque las personas que se han informado de esto y han tirado de hemeroteca y han tirado de el tiempo y el clima que hacía ese día, han podido comprobar, y de hecho están los documentos, que ese día, el 3 de mayo de 2007, día en que supuestamente desaparece Madeleine y día en el que supuestamente fue tomada esta foto en la piscina, se supone que a la 1 p.m., es decir, a la 1 de la tarde, hacía una temperatura de 17 grados, lo que es relativamente frío. Quizás para ellos no lo era tanto. Después, a las 2 p.m., la temperatura había subido 1 grado, siendo de 18. Nuevamente, no lo suficiente caliente como para que el sudor, como vemos en la foto, brote de la frente de un hombre que vestía nada más que una camiseta de algodón y unos pantalones cortos y que tiene los pies metidos en la piscina. Como estamos viendo en la foto, se ve que hace un buen tiempo, que hace mucho sol, que Jerry está sudando, pues tiene brillo en su frente, que si las niñas están mojando los pies es porque hace calor, y 17 o 18 grados no es verdaderamente calor como para que se vean estos signos tan evidentes. El registro de toda la semana de vacaciones, desde que llegan los McCann hasta el 4 de mayo, que es cuando se iban a ir, vemos un patrón claro de caída en cuanto a la temperatura y el aumento de la nubosidad entre estos días. Básicamente estuvieron siendo días nublados donde podría hacer calor, porque cuando está nublado suele hacer más calor, pero si está nublado no se puede ver ese sol tan resplandeciente, tampoco se van a meter en la piscina. No sé, no me termina a mí tampoco de cuadrar en cuanto a que esta sea verdaderamente la última foto tomada a Madeleine y que sea del día 3 de mayo. Quizás sí que es la última foto tomada, pero quizás no es de ese día y es del principio de las vacaciones o al poco de haber llegado. A esto además le debemos sumar la declaración de una de las niñeras que estaba en el Kids Club y que además cuidó a Madeleine, digamos, durante esos días en los que estuvieron de vacaciones en Praia da Luz. Los testimonios de esta mujer, llamada Catriona Baker, carecen de detalles reales en lo que respecta a qué hizo Madeleine en la guardería durante aquellos días. Además de eso, según algunos momentos concretos de lo que hizo Madeleine aquellos días, no se corresponde con lo que cuenta Kate en su libro respecto a lo que hizo su hija en aquellos días. No sé si me explico. Como que la cuidadora de la guardería decía unas cosas y se supone que Kate las debería saber porque es su madre, y Kate contaba otras totalmente distintas que no se correspondían con estas. Además, también hay muchas contradicciones en las declaraciones de Catriona y de las otras niñeras de esta guardería, del Kids Club. También hay pruebas de que los McCann ya conocían a Catriona Baker, esta mujer de la guardería. Pues Chloe Corner, hija de John Corner, el padrino de Madeleine, que era un cineasta, recordemos, había sido amigo de Catriona Baker en Facebook mucho antes de 2007. Y Catriona Baker también pasó unas vacaciones en casa de los McCann unos meses después de que se denunciara la desaparición de la menor. Esto obviamente sugiere una estrecha relación entre ellos. Después de que Gonzalo Amaral fuera destituido como coordinador de la investigación en octubre de 2007,
fue reemplazado por Paulo Rebelo. Al menos una ocasión, este hombre sugirió que tenía pruebas firmes de que los McCann no habían dejado a los niños en el apartamento y se habían ido y estaban haciendo turnos al igual que los demás. Pues este hombre aseguraba que todos los niños habían estado en un sitio concreto, pues habría sido más fácil a la hora de, digamos, revisarlo y de hacer el turno. En vez de ir cada padre o cada matrimonio a su respectivo apartamento, pues que estuvieran todos en uno, se hiciesen compañía y al ir a ver a uno, pues ya se viesen a todos. ¿Qué fue lo más significativo aquí? Pues que esta mujer, Catriona Baker, la que cuidaba a los menores del Ocean, dijo que esa noche en la que sucede todo, ella estaba cuidando a 7 niños. No dijo qué niños eran, o al menos no se ha hecho público. Quizás le dijo algo más concreto y más exacto a esta persona, a Paulo Rebelo, pero no han trascendido esos detalles. ¿Qué es aquí lo que sucede? Porque si esta mujer dice que estuvo cuidando a 7 niños aquella noche, realmente los niños con los que iban los McCann eran un total de 8. Entonces, si esta mujer dice haber estado cuidando a 7 y no a 8, es que ya faltaba uno para la noche en la que supuestamente desaparece Madeleine. ¿De qué manera todo esto se queda como algo que no es importante? Porque posterior a esto, los amigos de los McCann dijeron que no habían estado yendo todos los adultos a comer, porque al menos uno de todos los que iban se quedaba en el apartamento con el hijo en cuestión. Según lo que estaban diciendo ahora los amigos, es que, por ejemplo, los McCann, que iban los dos juntos a comer y dejaban a sus 3 hijos solos, pues que durante esa semana uno de los dos se quedaba en el apartamento con los niños y entonces, por tanto, ese adulto no era visto en el restaurante ni esos niños eran cuidados por la cuidadora de ese día. Entonces, básicamente se ampararon en esto y todo quedó ahí, como que esta persona cuidó a 7 niños y no a 8 porque un adulto se quedó con su hijo porque estaba enfermo. El hecho de que el matrimonio dejara solo a sus 3 hijos aquella noche generó un gran debate público que avivó también las críticas de la prensa. Los McCann llegaron incluso a ser interrogados por los servicios sociales en septiembre de 2007, pero no era simplemente porque hubiesen dejado a sus hijos solos, sino porque para septiembre de 2007 ya habían sido señalados y acusados formalmente como sospechosos y obviamente tenían a 2 hijos más que tendrían que ver los asistentes sociales o quien proceda, que era lo que iba a pasar con esos niños. Pero estos analizaron la situación de Sean y Amélie y vieron que no había ninguna irregularidad. Fueron 2 periódicos, tanto el de Daily Express como el de Daily Star, los que tuvieron que pedir disculpas públicas por las declaraciones difamatorias de los McCann en cuanto a por qué habían dejado a sus hijos solos y demás, siendo incluso Kate y Jerry indemnizados por esto. O sea, se supone que si la libertad de expresión existe mientras que no se falte el respeto y mientras que en ese momento pueda haber pruebas que señalen que dejaron a los hijos solos y que por tanto eso es una irresponsabilidad, ese reportero, ese periodista está en su derecho de poder decir que eso es una irresponsabilidad porque verdaderamente lo es. Otra cosa es si le faltaron el respeto o si dijeron cosas que eran totalmente mentiras, pero si, por ejemplo, critican o comentan el hecho de que los McCann dejaran solos a sus hijos cuando es algo cierto, no deberían de haber sido indemnizados o no deberían de haber pedido disculpas, digamos. Pero parece ser que los McCann tienen una coraza prácticamente irrompible. Después de esto fue cambiado el estatus del caso, porque como ya fueron tomados formalmente como sospechosos, se estaba investigando un asesinato y no un secuestro, debido a todos los indicios, pruebas y testimonios recogidos que todos básicamente llevaban e indicaban a una clara dirección. Fue el 9 de septiembre de 2007, solo unos días después de haber sido tomados como sospechosos, los McCann abandonaron Portugal porque en este país, en Portugal, pues mientras que seas sospechoso puedes irte del lugar sin ningún problema. Por lo tanto, volvieron a Inglaterra pese a ser sospechosos de la desaparición o asesinato
de su hija. Tan solo un día después, el día 10 de septiembre, del regreso de los McCann a Inglaterra, un policía portugués firmó unos documentos compuestos por un total de 9 páginas, donde se aseguraba que Madeleine había fallecido en el apartamento vacacional y que los causantes de su trágica muerte podrían haber sido los propios padres debido a los sedantes que le habían administrado a la pequeña, asegurando de esta forma todo lo dicho anteriormente por los amigos de los McCann, como también lo dicho por ellos y las constantes visitas rutinarias para ver a los niños. Esto no habían sido más que mentiras para cubrir lo que verdaderamente habían pasado y habían hecho con Madeleine. Todo esto supuestamente, como digo, por palabra o por pensamiento de un policía portugués. Sin embargo, el 10 de junio de 2008 la investigación se tornó muy confusa después de que el detective o coordinador de la búsqueda, Gonzalo Amaral, y otros 4 agentes fueran señalados, digamos, por saber o tener detalles sobre la desaparición de Joana Cipriano, que era una niña menor también, más o menos con las características de Madeleine en cuanto a edad y a cómo sucedió el suceso, y esto ocurrió en un pueblo a 11 kilómetros de Praia da Luz. Amaral llevaba el caso de Madeleine, pero para este momento él fue mandado a trabajar a otra ciudad debido a que se pudo comprobar que él conocía cierta información de este caso y pues como que no la había compartido. La verdad que lo señalaron mucho por esto, pero según pude ir mirando, no es tal cual, no es que él estuviese escondiendo información o que él tuviese algo que ver en la desaparición, sino que como que había agentes que no estaban haciendo bien su trabajo o algo así, y Amaral era el jefe de ellos, pero eso no tiene por qué ser señal de que él fuese conocedor. La controversia también sobrevino cuando el 17 de junio el jefe inspector Olegairo de Sousa dijo que la presencia de mucha gente en el apartamento del cual Madeleine desapareció después de que se descubriera que no estaba allí, complicó el trabajo del equipo forense y que éste había podido destruir las evidencias y esto podría ser fatal para la investigación. Sin embargo, el equipo de la policía británica, traída desde Inglaterra para asistir a la investigación, encontró a principios de agosto de ese año manchas de sangre microscópicas sobre la pared del apartamento donde estaba Madeleine, que son las fotos y las alertas que enseñamos en el vídeo anterior. Como dije, estos restos, estas manchas fueron analizadas, pero no podía darse un resultado concreto, porque se pudo descubrir que era sangre, pero no exactamente a quién pertenecía. Pues este ADN coincidió un 88% con el de Madeleine, pero al no ser un resultado 100%, no era algo concluyente ni algo para sostener una acusación formal. Fue por eso que en los laboratorios de Reino Unido fueron analizadas nuevamente las muestras de ADN con una técnica llamada Kaplan-Meier. Esto básicamente lo que hace es que a raíz de nuestra composición genética de nuestro ADN saca como una cadena de números en el que básicamente cada uno tiene su identificación genética. Por lo tanto, aunque pudiese dar coincidencia el ADN de Jerry, por ejemplo, con el de Madeleine, con esta técnica se podría saber si era de la misma persona o por el contrario de otra distinta. Lo que pasa aquí es que aunque exista esta muestra y aunque exista esta técnica para saber exactamente a quién pertenece, esto no basta como prueba para juzgarlos, a los McCann en todo caso, ante un tribunal, si todavía no ha sido encontrado el cuerpo ni tampoco hay confesión por parte de los padres.